Jamás pensé que las palabras de mi hija me dolerían más que las de su padre cuando me abandonó. Pero ese día, esas palabras me atravesaron el alma como una puñalada lenta. Te odio, mamá. Ojalá te murieras. Se fue cerrando la puerta con fuerza, sin mirar atrás. Y yo me quedé de pie, con los ojos abiertos, pero sin ver. No era la primera vez que alguien me dejaba. Pero sí era la primera vez que perdía lo único que siempre luché por proteger. El amor de mi hija. Afuera, la tarde seguía su curso. Adentro, mi mundo se había detenido. No sabía que en solo 3 días, ella volvería. No con flores, sino con lágrimas, temblores, y una verdad tan amarga, que ni el tiempo sabría endulzar. Y aunque el dinero se había esfumado, aunque su corazón estaba roto, yo solo pensé en una cosa. No me importa lo que se llevó él, porque tú volviste. Te odio, mamá. Ojalá te murieras. Las palabras no salieron susurradas. No fueron fruto de una discusión acalorada ni de una rabieta pasajera. Salieron limpias, frías, como una sentencia. Yo estaba junto a la puerta, con su abrigo doblado entre las manos, esperanzada aún de que diera marcha atrás. Pero en lugar de un perdón o un abrazo, Camila me lanzó esa frase como quien lanza una piedra sabiendo exactamente a dónde quiere que golpee. No hubo temblor en su voz. Tampoco duda. Solo rabia. Una rabia que no le pertenecía del todo. Se fue dejando tras de sí el eco de esa frase y el olor de su perfume barato, el que le regaló Ricardo en una de sus primeras salidas juntos. Y yo me quedé allí, petrificada, con el abrigo temblando en mis manos y el corazón hecho trizas, intentando encontrar en mi memoria el momento exacto en el que todo se torció. Camila no siempre fue así. Mi hija solía reír por cualquier tontería, pedirme que le contara historias antes de dormir, abrazarme sin motivo. Cuando tenía pesadillas, se metía en mi cama y me decía que conmigo se sentía a salvo. Yo era su refugio, su escudo, su mamá. Durante años fui su todo. Y de repente, me convertí en su enemiga. ¿Y por qué? Por decirle la verdad. Por intentar protegerla de un hombre que ya nos había roto una vez. Un hombre que, pese a sus regalos, sus flores, y sus sonrisas bien ensayadas, no había cambiado. Pero ella no lo veía. Para Camila, Ricardo era el héroe que por fin había regresado a casa. Y yo, la villana que intentaba arruinar ese cuento de hadas con mis advertencias, con mis silencios, con mis sospechas. Después de que se fue, la casa se sintió más vacía que nunca. Su habitación, aún con la puerta entreabierta, parecía llorar su ausencia. El peluche que le regaló su abuelo seguía sobre la cama. Las zapatillas favoritas que olvidó en su prisa seguían al pie del armario. Y yo me senté en el borde de su cama, apretando el peluche contra el pecho, llorando por lo que había perdido. Pero no era solo a Camila lo que había perdido. Había perdido la confianza. Había perdido el derecho a protegerla. Había perdido la posibilidad de advertirle sin que ella pensara que lo hacía por celos o por resentimiento. Las horas pasaron lentas, como si el tiempo no tuviera ganas de avanzar. Cada rincón de la casa me recordaba a ella. Su risa en la cocina, su música en el baño, sus pasos corriendo escaleras arriba. Y la frase, esa frase no dejaba de repetirse en mi cabeza. Te odio, mamá. Ojalá te murieras. Era como si alguien la susurrara desde dentro de mí, como si la hubiera tatuado en el pecho. No podía comer. No podía dormir. No podía entender en qué momento mi amor dejó de ser suficiente. Y lo más doloroso de todo fue que, en el fondo, yo sabía que no era su voz la que hablaba. Era la voz de Ricardo. La voz del hombre que había aprendido a disfrazar sus intenciones con ternura. Que había regresado con un plan tan calculado como cobarde. Pero ¿cómo explicarle eso a una hija que solo quería creer que su padre la amaba? ¿Cómo decirle que el hombre que la llamaba princesa y le compraba flores era el mismo que la había abandonado durante una década sin mirar atrás? Esa noche, con el silencio apretándome el pecho y la luna colándose por la ventana, me prometí una sola cosa. No la iba a odiar por lo que dijo. No iba a devolverle la herida con más heridas. Mi amor por Camila era más grande que su enojo, más fuerte que sus gritos, más profundo que sus palabras. Porque si hay algo que una madre sabe,
Es que muchas veces hay que dejar que los hijos se equivoquen. Aunque duela. Aunque sangres por dentro. Aunque veas cómo caminan directo hacia el abismo. Y entonces, ahí entendí, que el amor verdadero también sabe esperar. Esperar en silencio. Esperar en medio del rechazo. Esperar con los brazos abiertos. Para cuando el hijo regrese. Si es que alguna vez regresa. Fue hace 6 meses. Yo había regresado del entierro de mi padre con una mezcla amarga en el corazón. Tristeza, sí, pero también un alivio silencioso de saber que al menos él descansaba en paz. Papá fue un hombre firme, recto, de esos que no necesitan gritar para hacerse escuchar. Y aunque nunca fue de muchas caricias, siempre estuvo presente. Siempre. Cuando murió, nos dejó una herencia considerable. Nada extravagante, pero suficiente para asegurar el futuro de Camila. Era su única nieta, y él siempre le tuvo un cariño especial, aunque le costara demostrarlo con palabras. Recuerdo que me senté esa misma noche con los papeles sobre la mesa, planeando cómo proteger ese dinero. No imaginaba que alguien más ya lo había olido desde lejos. Al día siguiente, como si lo hubiera convocado el aroma del dinero, Ricardo apareció. Sí, Ricardo. El hombre que me dejó con una niña de 7 años y una hipoteca que no sabía cómo pagar. El hombre que desapareció sin una nota, sin una llamada, sin un adiós. El mismo que yo lloré en silencio durante noches enteras, mientras Camila me preguntaba, inocente, ¿dónde está papá, mamá? ¿Cuándo va a volver? Ese Ricardo estaba de nuevo en mi puerta, con un ramo de flores en una mano, una botella de vino en la otra y una sonrisa ensayada que no lograba esconder el brillo de la ambición en sus ojos. Hola, María. ¿Qué haces aquí? Pregunté sin moverme. Vengo a ver a mi hija. A ti también, si me dejas. Yo debería haberle cerrado la puerta en la cara. Pero algo me paralizó. Quizás fue el cansancio. Quizás fue el miedo de que Camila lo viera sin estar preparada. O tal vez, muy en el fondo, la herida que él dejó aún no había terminado de cicatrizar. Lo dejé pasar. Y en menos de una hora, Camila ya lo tenía abrazado como si los 10 años de ausencia no hubieran existido. «Papá», gritó cuando lo vio. «Papá, volviste». Y yo, desde la cocina, solo escuchaba cómo reía, cómo lloraba, cómo le contaba en segundos lo que no había podido decirle en años. Ricardo le vendió un cuento perfecto. Le dijo que se había ido a trabajar al extranjero, que cada noche pensaba en nosotras, que su mayor error había sido no regresar antes. Le dijo que la amaba, que siempre la amó, y que ahora venía para recuperar el tiempo perdido. Camila lo creyó todo. ¿Y cómo no creerlo, si lo decía con los ojos llenos de lágrimas y una voz temblorosa, como si estuviera pidiendo perdón de verdad? Yo lo observaba en silencio. Conozco esa mirada. Es la misma que usó conmigo cuando me prometió que seríamos una familia. La misma que usó el día en que me juró que nunca nos faltaría nada. Pero yo ya no era la misma mujer. Y él tampoco era un padre arrepentido. Era un hombre que había olido el dinero antes de que su hija lo recibiera. Los días siguientes fueron como un desfile de milagros. Ricardo la llevaba a cenar, le compraba ropa, le contaba historias de aventuras que nunca vivió. Camila brillaba como hacía tiempo no la veía brillar. Y yo, me rompía un poco más por dentro con cada risa que ella le regalaba. No le dije nada. No quise arruinar ese momento. Pensé que tal vez él sí había cambiado. Tal vez, por un segundo, de verdad quería acercarse a su hija. Tal vez merecían una oportunidad. Pero los tal vez se evaporaron cuando lo escuché hablar por teléfono una noche en el patio. Yo estaba junto a la ventana abierta. Y no me vio. Sí, el dinero será suyo en cuanto cumpla 18. Pero necesito que firme antes. Sí, yo me encargo. Mi sangre se heló. Ese no era un padre. Era un lobo con piel de cordero. Y mi hija era el corderito que le abría la puerta con el corazón en la mano. No dormí esa noche. Sabía que tenía que hablar con ella. Decirle la verdad. Advertirle. Pero también sabía que no me iba a creer. Que me vería como la mala, que quizás volvería a decirme esas palabras que aún me ardían en el pecho. Y sin embargo, sabía que debía intentarlo. Porque aunque me odiara otra vez, aunque me gritara, aunque se fuera, prefería perder su amor momentáneamente.
A verla perderlo todo para siempre. La primera vez que lo noté fue con una mirada. Una de esas miradas fugaces, esquivas, que no se dicen con palabras, pero se sienten como cuchillos. Camila me miró distinto. No era enojo. No era tristeza. Era algo peor, desconfianza. Estábamos en la cocina, preparando juntas una cena simple, como hacíamos siempre, y de pronto, sin motivo alguno, ella me soltó. Papá me contó muchas cosas. Yo levanté la vista, el cuchillo aún en mi mano, y le pregunté con suavidad. ¿Qué cosas? Cosas que nunca me dijiste tú. No hizo falta que dijera más. Su tono, su postura, su distancia. Todo en ella gritaba que había empezado a dudar de mí. Los días siguientes fueron un desfile silencioso de pequeños cambios. Ya no me abrazaba por las mañanas. Ya no me contaba lo que soñaba. Pasaba más tiempo en su cuarto, enviando mensajes, y cuando hablábamos, sus respuestas eran cortas, frías, como si yo fuera una intrusa en su mundo. Ricardo había empezado a tejer su telaraña. Y como todo buen manipulador, lo hacía con paciencia. No la empujaba, la envolvía. Le hablaba de su versión de la historia. Le decía que yo lo alejé, que nunca lo dejé ser padre, que fui yo quien lo echó de nuestras vidas. Y Camila, hambrienta de respuestas, lo escuchaba. Él me dijo que intentó verte muchas veces. ¿De verdad nunca le dejaste venir a mi cumpleaños número 10? Me preguntó una tarde, con los ojos húmedos. Eso no es verdad, le respondí. Él no estuvo porque no quiso. Pero ella no me creyó. Para Camila, yo había mentido todos estos años. Le había robado a su padre. Le había ocultado la verdad. Y ahora, que él había vuelto con los brazos abiertos, yo solo trataba de arruinarlo todo. Papá dice que tú no soportabas verlo conmigo. ¿Qué te molestaba que yo lo quisiera? ¿Qué por eso lo alejaste? Cada frase que salía de su boca era una espina más en el corazón. Y cada vez que intentaba explicarme, me ahogaba en mis propias palabras. ¿Por qué? ¿Cómo luchas contra un cuento bonito cuando tú solo tienes cicatrices para mostrar? Ricardo había sido astuto. No solo regresó con un plan. Sembró dudas en el corazón de Camila. Y como toda semilla bien plantada, empezó a crecer. Rápido. Fuerte. Imparable. Una noche, la encontré llorando en su cuarto. Le toqué la puerta suavemente, entré con cuidado y me senté a su lado. ¿Qué te pasa, hija? Ella me miró, con los ojos rojos, y me dijo, ¿es verdad que tú lo echaste? ¿Que él quería estar conmigo y tú no lo dejaste? Mi alma se rompió un poco más. Tomé aire. Le conté cómo él nos dejó. Cómo me dejó sola con una niña pequeña y un montón de deudas. Cómo pasé noches enteras sin saber si al día siguiente habría comida en la mesa. Cómo lloraba en el baño para que ella no me viera. Y cómo, aún así, le hablaba de su padre con respeto, porque no quería que creciera odiando. Ella me escuchó en silencio. No interrumpió. No preguntó. Y cuando terminé, solo dijo, no sé a quién creerle. Esa frase me devastó más que cualquier grito. Porque cuando un hijo ya no sabe a quién creerle, es porque alguien logró romper el vínculo más sagrado que existe. La confianza entre madre e hija. Esa noche, al salir de su cuarto, entendí que había perdido algo esencial. No solo la cercanía. No solo la complicidad. Había perdido el derecho a ser su guía. Y todo por culpa de un hombre que, en 10 años, jamás llamó, jamás escribió, jamás preguntó. Un hombre que ahora regresaba, no por amor, sino por ambición. Camila lo veía como un salvador. Y a mí, como a su carcelera. Y aún así, yo seguía esperando. Porque cuando una madre ama, no se rinde. Incluso cuando su hija le da la espalda. Incluso cuando el enemigo está bajo el mismo techo. Incluso cuando todo parece perdido. Esperar. Hasta que la verdad, por fin, hable por sí sola. Todo comenzó con una hoja. Una hoja blanca, con letras pequeñas y párrafos extensos, escrita en un lenguaje que mi hija no comprendía, pero que firmó sin pensarlo 2 veces. La primera vez que escuché la palabra procuración salir de la boca de Camila, estaba preparando café. Ella llegó emocionada, con los ojos brillantes y un papel entre las manos. Papá me explicó todo, me dijo.
Es un documento para que pueda ayudarme con la herencia cuando cumpla 18 años. ¿Qué clase de documento? Pregunté, secando mis manos con el delantal. Una procuración de plenos poderes. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Sabes lo que eso significa? Le pregunté, tratando de mantener la calma. Sí, mamá, respondió con ese tono adolescente que mezcla arrogancia e ingenuidad. Papá me dijo que es solo para que pueda invertir el dinero rápido cuando llegue. Él sabe de finanzas, ¿sabes? Tú nunca entendiste de eso. Esa última frase fue una puñalada. Después de años administrando cada centavo, de hacer milagros con un sueldo mínimo, de privarme de todo para que ella nunca sintiera hambre, ahora yo no sabía de dinero. Ahora, el experto era el hombre que había huido dejando cuentas y promesas rotas. Camila, una procuración de plenos poderes es un arma peligrosa, le dije. Le estás dando el control total sobre tu futuro. Mamá, basta. Me gritó. Siempre lo mismo. Siempre quieres que desconfíe de él. ¿No puedes, por una vez, alegrarte de que esté conmigo? Intenté explicarle. Intenté decirle que los abogados usan ese tipo de documento para representar a personas en decisiones graves. Que no era un simple papel. Que lo que ella estaba por hacer era entregarle a su padre no solo su dinero, sino su poder legal. Pero ella no escuchaba. No quería escuchar. Papá solo quiere lo mejor para mí. Tú no puedes soportar que él esté cerca. ¿Verdad? Eso no es cierto, susurré. Solo quiero que estés a salvo. Esa noche discutimos. No fue la primera vez, pero sí fue la más dolorosa. Porque ya no era una diferencia de opinión. Era una guerra silenciosa entre lo que yo sabía y lo que ella quería creer. Y en medio de esa guerra, estaba ese papel. Frío. Legal. Implacable. Un documento que Camila no entendía. Y que Ricardo había preparado con cada palabra medida para protegerse. Pocos días después, llegó la cena. Una de esas cenas que parecen celebraciones, pero que en el fondo son emboscadas. Ricardo cocinó. Puso velas. Se vistió elegante. Camila estaba radiante, como si fuese su fiesta de graduación. Y al final de la cena, entre risas falsas y brindis, él sacó el documento. Solo falta tu firma, princesa. ¿Aquí? Preguntó ella, ya con la pluma en la mano. Sí, respondió él. Si tu mamá realmente te ama, no se va a oponer. Me miró. Fijo. Era un reto. Camila también me miró. Dudó por un segundo. Solo uno. Y luego dijo, mamá, si confías en mí, me dejarás firmar. Y ahí supe que la había perdido. Su padre había logrado lo que quiso desde el primer día. Que yo quedara como la enemiga. La celosa. La mujer amarga que no quería que su hija avanzara. Y él, el héroe. El rescatador. El que sabía de dinero. El que sí la entendía. No firmes, le supliqué. No lo hagas. Estoy harta de tus miedos, me gritó. Estoy harta de tus prohibiciones. Quiero vivir con papá. Y firmó. Esa noche, mientras recogía los platos sola, escuché cómo ella reía con él en la sala. Mi hija. La que crié con las uñas. La que dormía abrazada a mí cuando tenía fiebre. La que me llamaba mamita cada vez que tenía miedo. Ahora confiaba ciegamente en un hombre que no conocía. Y me rechazaba a mí. Por haber estado siempre. Y lo más triste de todo es que, en ese momento, yo ya sabía lo que iba a pasar. Sabía que Ricardo no la quería. Quería su herencia. Su cuenta bancaria. Su futuro. Pero como madre, no podía hacer más. Solo esperar que la vida le enseñara. Lo que yo ya no podía enseñarle. A veces, el amor más verdadero es el que más duele. Y aún no has escuchado lo peor que le hizo su propio padre. Si esta historia ya te tocó el corazón, quédate hasta el final. Porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver el perdón, la traición y el amor de una madre. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te falló alguien en quien confiabas ciegamente? Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias como esta, reales, profundas y que nos recuerdan lo que de verdad importa. Aquella noche no olía a familia. Olía a trampa. Pero Camila no lo notaba. Ella se había puesto su vestido favorito.
Había peinado su cabello con esmero y hasta se había puesto un poco de perfume, el mismo que le regaló Ricardo unas semanas atrás. «Mamá, ¿puedes ayudarme con los aretes?», me preguntó, como si todo fuera normal. Y yo, con las manos temblorosas, la ayudé. Porque aunque el corazón me gritaba que todo aquello era una farsa, yo seguía siendo su madre. Y esa noche, tal vez sería la última vez que me dejaría acercarme tanto. La mesa estaba servida como en las películas. Velas, platos finos, música suave. Ricardo se paseaba como un anfitrión seguro de su victoria. Sonreía, servía vino, hacía chistes. Y Camila no podía dejar de mirarlo con admiración. «Esta cena es para ti, hija», le dijo él. «Para celebrar que ya casi cumples 18. «Gracias, papá», respondió ella con los ojos brillantes. Nunca nadie me había hecho algo así. Yo no decía mucho. Masticaba en silencio la rabia, el dolor y la impotencia. Sabía que todo aquello era un espectáculo bien planeado. Un escenario perfecto para el acto final de su engaño. Y no me equivoqué. Después del postre, Ricardo se levantó con teatralidad, fue a su maletín y sacó un sobre. Lo colocó frente a Camila, con una sonrisa calculada. «Este es el documento que te expliqué. La procuración. Solo falta tu firma». «¿Aquí?», preguntó ella, emocionada. «Sí, princesa. Es solo un paso más para asegurarte tu futuro. Tu madre está de acuerdo, ¿verdad?». Fue en ese instante cuando me di cuenta. Todo, absolutamente todo, había sido orquestado para ese momento. La cena, las velas, las caricias, la ilusión. Todo por esa firma. «No», dije con firmeza. «No estoy de acuerdo». «¿Qué?». Camila me miró, confundida. «Esto no es un simple papel. Es un poder legal absoluto. Si lo firmas, le das el control total de tu dinero». «Mamá», gritó, levantándose. «Otra vez. Siempre encuentras una excusa para arruinar las cosas». Ricardo fingía sorpresa. Pero sus ojos, por un segundo, brillaron con furia. «Camila, hija, si tu madre no confía en ti, eso es algo que deben hablar. No me manipules», le dije a él, con los dientes apretados. «Sé perfectamente lo que estás haciendo». «¿Manipular?», respondió, con una risa seca. «Solo quiero ayudar a mi hija». Camila me miraba como si yo fuera una amenaza. Como si cada advertencia mía fuese un ataque. Y entonces, sucedió. «Estoy harta de tus celos. Estoy harta de tu amargura. Te odio, mamá. Ojalá te murieras». El silencio que siguió fue absoluto. Las palabras quedaron flotando en el aire como cuchillas recién afiladas. Yo no supe qué responder. Sentí como el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Y luego, lo peor. Camila tomó su bolso, el documento ya firmado, y dijo: «Me voy a vivir con papá. No quiero volver a verte nunca más». Y se fue. Se fue dejando tras de sí la puerta abierta y mi corazón hecho pedazos. Ricardo la siguió con paso tranquilo, como quien ha ganado una partida de ajedrez. Solo me lanzó una última mirada. Una mirada vacía. Una que decía: «Te lo advertí. Nunca fuiste rival para mí». Esa noche no dormí. No comí. No lloré. Me quedé sentada en el comedor, con los platos fríos aún sobre la mesa. Con el eco de esas palabras repitiéndose en mi mente. «Te odio, mamá. Ojalá te murieras». No sabía si algún día volvería a verla. No sabía si se daría cuenta de lo que había hecho. Solo sabía una cosa. Ricardo ya tenía lo que quería. Y Camila había perdido mucho más que una cena. Esa noche no lloré. No porque no doliera, sino porque el dolor era tan profundo, tan seco, tan absoluto, que las lágrimas no encontraban por dónde salir. Me senté en el borde de la cama de Camila. Esa que había quedado deshecha, con su almohada aún tibia y su perfume flotando en el aire. Su pijama favorito seguía colgado detrás de la puerta. Una pulsera tejida que hicimos juntas descansaba sobre el buró. Y una fotografía de nosotras, abrazadas, sonriendo frente al mar. Parecía mirarme desde el marco con una pregunta muda. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Yo tampoco sabía la respuesta. Afuera,
La ciudad dormía. Pero dentro de mí, todo estaba en guerra. Mis recuerdos, mis miedos, mis instintos. Cada uno luchando por encontrar sentido a lo que acababa de pasar. Había perdido a mi hija. Pero no porque la vida se la hubiera llevado. No por un accidente, ni por una enfermedad. Sino porque alguien la había robado. Con mentiras, con manipulación, con sonrisas envenenadas. Y lo más cruel era que ella se dejó robar, convencida de que escapaba del peligro, cuando en realidad corría directo hacia él. Me repetía una y otra vez las escenas. Su grito, su mirada, la puerta cerrándose detrás de ella. Ojalá te murieras. ¿De verdad había dicho eso? ¿Mi hija? ¿La niña que una vez me escribió una carta diciendo que quería ser como yo cuando creciera? Tal vez. Pero también sé que no era su voz. Era la voz de un resentimiento sembrado. La voz de un padre disfrazado de redentor. La voz del abandono que regresó con disfraz de esperanza. Y aún así, aunque sabía todo eso, no dejaba de doler. Porque una madre no solo cría. También guarda. Guarda palabras, recuerdos, temores, silencios. Guarda hasta el dolor más punzante sin que nadie lo note. Yo guardé todo. Guardé su primer llanto. Su primer diente. Sus dibujos. Sus cartas. Sus promesas de que nunca me iba a dejar sola. Y ahora, me había dejado. Me levanté con el amanecer. No había dormido ni un minuto. Pero sabía que tenía que seguir. Por ella. Aunque no lo supiera. Aunque me odiara. Aunque creyera que ya no me necesitaba. Pasé ese primer día como un fantasma. Fui al mercado. Caminé por la calle. Pagué cuentas. Sonreí a la vecina. Pero por dentro, todo era ruinas. Y luego vino el segundo día. Y el tercero. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin señales. Solo silencio. Un silencio que dolía más que cualquier palabra. La gente dice que el tiempo lo cura todo. Pero eso no es verdad. El tiempo no cura. Solo enseña a caminar con la herida abierta. A disimular el dolor. A convertir el llanto en respiración. Esa tarde, mientras regaba las plantas del balcón, vi a una madre con su hija pequeña cruzando la calle. La niña reía. La madre le acariciaba el cabello. Y sentí una punzada en el pecho. No por envidia, sino porque, en ese instante, entendí que los momentos con Camila ya no volverían. Que su niñez había quedado atrás. Y que la adolescente que se había ido, quizás ya no regresaría igual. Sin embargo, en medio de tanto dolor, había algo que no podía ignorar. Yo seguía siendo su madre. Y eso, nadie podía quitármelo. Ni Ricardo. Ni un documento firmado. Ni sus palabras llenas de ira. Yo la amaba. Con cada célula de mi cuerpo. Con cada rincón de mi historia. Y si algún día ella volvía, no me encontraría con reproches. Me encontraría con los brazos abiertos. Porque así es el amor verdadero. No impone. No obliga. Solo espera. En silencio. Con fe. Con la esperanza intacta de que, en algún momento, el corazón sabrá regresar a casa. Eran las 5:30 de la tarde. El sol caía lento detrás de los edificios, tiñendo el cielo de naranja. Cuando alguien golpeó la puerta con una urgencia que hizo temblar la casa. Golpes rápidos. Desesperados. Como si quien estuviera al otro lado tuviera el corazón en llamas. Me levanté del sillón con el alma encogida. Abrí la puerta. Y ahí estaba. Camila. Mi hija. Mi niña. Llorando como jamás la había visto llorar. Con los ojos hinchados, el rostro descompuesto y las manos temblorosas. Mamá. Tenías razón. Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. Y entonces, sin decir más, se derrumbó en mis brazos. Como si los días que estuvo fuera la hubieran vaciado por dentro. Como si al fin hubiera despertado. La abracé. Fuerte. Sin decir te lo dije. Sin preguntarle nada. Porque lo único que importaba en ese momento era que había vuelto. Que estaba viva. Que todavía podía sostenerla. Lloramos juntas en la sala. Yo con el corazón latiendo como tambor.
Ella con el cuerpo colapsando por el peso de una verdad que ya no podía cargar sola. Mamá. Papá. Papá me robó todo. Me aparté un poco para mirarla. Sus ojos estaban perdidos. Su voz era apenas un susurro entre sollozos. Cumplí 18 hace una semana. Y cuando el dinero del abuelo llegó a mi cuenta, él fue al banco con la procuración. Y lo transfirió todo. Todo, mamá. Mi cuenta está vacía. 1.2 millones de dólares. Todo lo que su abuelo le había dejado. Todo por lo que yo había intentado advertirla. Todo lo que ella creyó saber. Se había convertido en ceniza. Ricardo no esperó ni un día. Ni una conversación. Ni una explicación. Fue directo al banco, mostró el documento y vació la cuenta. Como un ladrón. Pero con traje de padre. Cuando lo confronté, continuó ella. Me gritó. Dijo que el dinero era suyo por derecho. Que yo no sabía nada. Que lo usó para pagar sus deudas. Deudas de juego, mamá. Ahí estaba. La verdad, desnuda. Ruda. Innegable. Mi hija había sido traicionada por el hombre que juró amarla. El mismo que la hizo dudar de mí. El que la envolvió con promesas y la empujó a firmar su ruina. Perdí todo, mamá. Todo. La abracé con más fuerza. Y entre lágrimas, le susurré. No perdiste todo, hija. Todavía me tienes a mí. Y mientras me tengas, vamos a encontrar una salida. Esa noche, la acosté en su cama como cuando era niña. Le preparé té. Le peiné el cabello. Le canté bajito, aunque mi voz temblaba. Porque el dolor de una hija es una herida abierta en el corazón de una madre. Y en el silencio de la madrugada, mientras la veía dormir abrazada a su oso viejo, supe que el amor verdadero no se rompe con una firma. No se borra con una mentira. No desaparece con un te odio. El amor verdadero espera. Y cuando regresa, no pide explicaciones. Solo abre los brazos. Y cura. A la mañana siguiente, Camila despertó en silencio. Sus ojos estaban secos, pero vacíos. No preguntó por el desayuno. No preguntó qué día era. Solo se sentó al borde de la cama, con la mirada fija en el suelo, como si aún no pudiera entender lo que le había pasado. Me senté a su lado. Le tomé la mano. Estaba fría. ¿Dormiste algo? Le pregunté. Asintió con la cabeza. Apenas. Luego habló, en voz baja. Quiero contártelo todo. Asentí. No interrumpí. Porque cuando un hijo por fin decide hablar, una madre solo escucha. Cuando firmé la procuración, pensé que era una forma de demostrarle que confiaba en él. Tú me advertiste, pero yo estaba convencida de que exagerabas. No quería pensar mal de papá. Quería creer que de verdad había vuelto por mí. No por el dinero. Se le quebró la voz. El día que cumplí 18, el banco me notificó que la transferencia de la herencia ya se había hecho efectiva. Sentí que mi vida iba a cambiar. Que por fin podría estudiar, viajar, ayudarte. Pero esa misma tarde, él vino por mí. Tenía prisa. Me dijo que debíamos ir al banco urgentemente, que había que mover el dinero. Yo, ilusa, le creí. Apretó con fuerza mis dedos. Entramos juntos al banco. Yo estaba nerviosa, pero emocionada. Él entregó el documento al gerente. Y en menos de 30 minutos, toda la cuenta fue transferida a su nombre. Se detuvo. Respiró hondo. El aire le pesaba. Cuando salimos, yo le pregunté por qué no me había consultado. Y ahí cambió. Su voz. Su rostro. Ya no era mi papá. Era otro. Uno que gritaba. Uno que me llamó niña estúpida. Uno que me dijo que el dinero no me pertenecía. Que él era mi padre. Y que tenía derecho a hacer lo que quisiera. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escucharla. Pero no dije nada. Aún no. Le dije que lo denunciaría. Se rió. Me dijo que había sido una tonta en firmar el poder legal. Que todo había sido legal. Que el banco lo aprobó sin problemas. Y que ahora el dinero ya no existía. Que lo había usado para pagar sus deudas de juego. Se cubrió el rostro. Y por fin, lloró. Con rabia. Con vergüenza. Con impotencia. Mamá. Lo perdí todo. Todo por no escucharte.
Yo la abracé. Pero no con un te lo dije. No con reproches. La abracé como lo hacía cuando era niña. Cuando se caía en la calle y venía corriendo con las rodillas raspadas. Cuando no encontraba sus zapatos antes de ir al colegio. Cuando tenía miedo a los truenos. No lo perdiste todo, Camila, le dije con suavidad. Perder dinero no es lo peor que puede pasarte. Perderse a uno mismo. Eso sí es peligroso. Y tú, hija, volviste a ti. Volviste a casa. Volviste a mí. Ella me miró. Con esos ojos grandes que siempre tuvo. Y dijo algo que nunca olvidaré. Perdóname. Por haberte herido. Por haber dudado de ti. Por haber elegido a quien me abandonó. Sobre quien nunca me dejó. Lloramos las dos. Juntas. Como madre e hija. Como dos mujeres heridas por el mismo hombre. Pero unidas por un amor que ni la mentira pudo romper. Y en ese momento entendí algo. No hay golpe más duro que el que viene de quien te prometió cuidarte. Pero también, no hay amor más fuerte que el que te levanta cuando ya no tienes fuerzas. Camila había perdido dinero. Sí. Pero había ganado algo más valioso. La verdad. Y la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendrá donde volver. 2 días después, fuimos al abogado. Yo había guardado el contacto desde que el testamento del abuelo fue redactado. Nunca pensé que tendríamos que recurrir a él, no por trámites, sino por traición. Camila iba en silencio. En el camino, no soltaba el sobre con los papeles que aún conservaba. La procuración firmada, el comprobante de la transferencia, el estado vacío de su cuenta. Su mirada iba perdida en la ventana del coche. No lloraba, ya no. Pero esa quietud dolía más que el llanto. Era la mirada de alguien que había dejado de creer. No solo en su padre, sino en todo. Cuando llegamos a la oficina del abogado, él nos recibió con amabilidad. Pero su rostro se endureció apenas leyó el documento. ¿Quién redactó esta procuración?, preguntó. Él, respondió Camila en voz baja. Mi padre. Esto no es cualquier poder, dijo el abogado mientras ajustaba sus lentes. Esto está redactado con precisión quirúrgica. Y lo más preocupante, es que fue perfectamente legal. Camila bajó la cabeza. Yo la tomé de la mano. ¿Hay forma de anularlo?, pregunté. Depende, respondió el abogado. Si se firmó voluntariamente, aunque haya sido antes de cumplir los 18, el documento puede activarse automáticamente al alcanzar la mayoría de edad. Si así estaba estipulado. Y aquí, está estipulado. Nos miró con seriedad. Podríamos iniciar una demanda por abuso de confianza. Pero será difícil demostrarlo. No hay pruebas directas de manipulación. Y él puede alegar que actuó como tutor. Que tomó decisiones financieras pensando en el bien de su hija. Pero no fue así, susurró Camila. Él me robó. Lo sé, dijo el abogado con pesar. Pero el sistema no siempre responde con justicia. Responde con legalidad. Ese momento fue devastador. Camila apretó los dientes. El mismo sistema que debía protegerla. Ahora le daba la espalda. Y yo sentí la misma impotencia que sentí años atrás. Cuando Ricardo desapareció y nadie hizo nada. ¿Cuánto tiempo tomaría el proceso?, pregunté. Años. Tal vez 3. Tal vez 5. Y aún así, las probabilidades de recuperar el dinero son bajas. Él puede haberlo movido, gastado, escondido. Y si no tiene bienes a su nombre, ni cómo responder judicialmente, puede quedar impune. Camila cerró los ojos. Por no escucharte, perdí mi futuro. Yo me incliné hacia ella. Le levanté el rostro con las manos. Y le dije, no, hija. El dinero se puede volver a ganar. Se puede trabajar, ahorrar, construir. Pero si yo hubiera perdido tu amor para siempre, eso sí sería irrecuperable. Me abrazó fuerte. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que estábamos del mismo lado. Otra vez. Ese día salimos del despacho sin soluciones. Pero con algo que valía más que cualquier sentencia judicial. La verdad entre nosotras. La reconstrucción de un lazo que ni el engaño más cruel pudo cortar del todo. Y mientras caminábamos por la calle,
Con el sol ya bajando, me di cuenta de algo que el abogado no dijo, pero que la vida enseña. A veces, justicia no es que el culpable pague, es que la víctima se levante, que sepa quién es, que entienda lo que vale, que no repita el ciclo. Y eso ya lo estábamos logrando. Los días pasaron, y aunque el dinero no regresó, mi hija sí. Y con ella, regresaron las risas tímidas, las charlas en la cocina, las caminatas en silencio que decían más que 1000 palabras. Camila ya no era la misma. Yo tampoco. Ambas habíamos cruzado un puente doloroso. Un puente hecho de decepción, traición y culpa, pero también de perdón, redención y amor real. Una tarde, mientras preparábamos galletas, como en los viejos tiempos, Camila me miró y dijo: ahora entiendo lo que es el amor verdadero, mamá. No son las palabras bonitas. No son los regalos caros. Es quedarse, cuando todo el mundo se va. Es proteger, aunque te odien por hacerlo. No respondí con palabras. Solo la abracé. Fuerte. Porque no hay frase más hermosa para una madre que ver a su hija entender lo que intentó enseñarle toda la vida. Hoy, Camila está reconstruyendo su futuro. Trabaja. Estudia. Y aunque aún duele lo perdido, lo que ha ganado es inmensamente más valioso. Confianza. Madurez. Verdad. Y un vínculo con su madre, que ya no se romperá. Y si algo podemos dejarte con esta historia, es esto. No todos los que regresan lo hacen por amor. Y no todos los que te frenan, te quieren ver caer. A veces, quien te dice que no, es quien más está dispuesto a perderlo todo, por protegerte. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a compartirla con alguien que también necesite abrir los ojos, o recordar lo que de verdad importa. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te alejaste de alguien que solo intentaba protegerte? No olvides activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas nuestras próximas historias reales que te harán reflexionar. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal y considera hacer clic en uno de los videos sugeridos que aparecerán ahora mismo. Cada historia es una puerta a la empatía. Y tú eres parte de esta comunidad que elige sentir, aprender y sanar. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.